¿Qué pasa, Petrolheads? En el video de hoy veremos en profundidad y con mucho detalle el motor de 2 cilindros en línea y haremos una comparación detallada de sus 3 configuraciones más utilizadas: 360, 180 y 270 grados. Aunque este es un video largo, lo he dividido en capítulos para su conveniencia y aunque cubre algunos conceptos mecánicos bastante complicados, prometo que la explicación es muy orgánica y puede ser entendida por casi todos. Y también prometo que al final de este video tendrás la satisfacción de descubrir una nueva apreciación por el motor de pistón alternativo. Entonces, empecemos. Primero, solo para aclarar algo: Inline Twin, Parallel Twin, Straight Twin, términos intercambiables. Significan lo mismo. Significa que tenemos 2 cilindros uno al lado del otro, alineados entre sí, paralelos entre sí. Los 2 cilindros están apuntando en el mismo sentido y por tanto pueden compartir una única culata. Obviamente las otras configuraciones de 2 cilindros son el B-Twin y el Boxer Twin. En el caso del B-Twin y el Boxer Twin, los cilindros apuntan en direcciones diferentes y por lo tanto no pueden compartir una sola culata. Necesitan 2 culatas y 2 juegos de válvulas. Comencemos con el 2 en línea de 360 grados. En el caso de este motor, ambos pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo juntos todo el tiempo. Ejemplos de vehículos que usan este motor serían todas las motos británicas antiguas de los años 30 en adelante, por supuesto incluidas la Triumph Bonneville. También tenemos la gama BMW F800, la Kawasaki W800 y también tenemos un motor de coche que utiliza esta configuración, que es por supuesto el motor Fiat Twinner utilizado en el Fiat 500, entre otros. Los 360 grados se refieren al intervalo de encendido del motor. Disparamos el primer cilindro, giramos 360 grados o una revolución completa, luego disparamos el segundo cilindro, nuevamente giramos 360 grados y disparamos el primer cilindro nuevamente y así sucesivamente. Obviamente esto significa que el motor tiene un intervalo de encendido uniforme de 360, 360, 360 y como sabemos, un intervalo de encendido uniforme contribuye positivamente a la suavidad del motor. Y ahora los 2 en línea de 180 grados. En este caso tenemos 180 grados de separación entre los 2 muñones, lo que significa que cuando un pistón está en el punto muerto superior, el otro pistón estará en el punto muerto inferior y a medida que el motor está funcionando, los pistones siempre oscilarán en direcciones opuestas. Ejemplos de motocicletas que utilizan este motor incluyen un montón de motos japonesas de los años 60 y ejemplos modernos son la Ninja 650 y la Yamaha R3. Cuando se trata del intervalo de encendido es así: disparamos el primer cilindro, giramos 180 grados y luego disparamos el segundo cilindro, obviamente porque aquí estamos hablando de motores de 4 tiempos. Cuando el segundo cilindro dispara significa que el primer cilindro acaba de completar la carrera de explosión y está iniciando la carrera de escape, y tiene que completar la carrera de escape y luego realizar la admisión y la compresión antes de que podamos encender el motor nuevamente. Cada tiempo es de 180 grados, lo que significa que debemos girar el motor otros 540 grados antes de que pueda disparar nuevamente, lo que resulta en un intervalo de encendido desigual de 180, 540, 180, 540. A continuación tenemos los 2 en línea de 270 grados y esta es probablemente la configuración moderna más extendida. La tenemos en la Africa Twin, la nueva Africa Twin y muchas otras motos Honda, las nuevas Aprilia, también la tenemos prácticamente en toda la gama de Triumph a partir de 2016, la nueva gama BMW F900, también está en la Yamaha MT-07 y todas las demás motos Yamaha que usan el motor CP2 también están en las motos Royal Enfield y muchas más. Cuando se trata del intervalo de encendido, encendemos el primer cilindro, giramos el motor 270 grados, encendemos el segundo cilindro y ahora nuevamente estamos hablando de motores de 4 tiempos. De modo que cuando encendamos el segundo cilindro, el primer cilindro habrá completado solo la mitad de la carrera de escape, así que para disparar el motor nuevamente necesitamos completar la otra mitad de la carrera de escape del primer cilindro, que es 90 grados, y luego el primer cilindro tiene que hacer admisión y compresión antes de que pueda disparar nuevamente, así que tenemos 90 más 2 golpes de 180 que dan como resultado 450, el resultado es un intervalo de disparo desigual de 270, 450, 270, 450. Aunque el intervalo de disparo es desigual, es menos desigual que el de los 2 en línea de 180 grados. Además, los 2 en línea de 270 grados comparten su intervalo de encendido con el motor V-Twin, por lo que los dos tienen una banda sonora bastante similar. Entonces aquí tenemos una descripción visual de los intervalos de encendido de los 3 motores. Obviamente el motor de 360 grados es el más suave en este sentido, pero debemos recordar que los espacios entre los pulsos de potencia del motor se transmiten al neumático de una motocicleta a través de una cadena, correa o un eje. Y ya aprendimos en nuestro video anterior de la Yamaha Crossplane que estos periodos más prolongados de tiempo pueden traducirse en espacios de recuperación para el neumático, lo que ayuda a que el neumático vuelva a agarrarse al límite de tracción y durante situaciones de baja tracción, lo que hace que la moto sea más controlable y más fácil de llevar en estos casos.
Esta es una de las razones por las que las motocicletas Harley-Davidson con disparos desiguales dominaron las carreras de Fire Truck durante tanto tiempo. Aunque el intervalo de encendido es importante, es solo una pieza del rompecabezas del equilibrio del motor y su carácter, y para comprender mejor estos motores tendremos que explorar su equilibrio de motor primario y secundario. Ahora, he cubierto estos conceptos en el pasado, y aunque los motores de 2 cilindros en línea tienen la menor cantidad de cilindros de todos los motores que hemos cubierto hasta ahora, para comprenderlos realmente tendremos que profundizar más en el tema. Pero no tengas miedo, ya que será intuitivo, orgánico y fácil de entender. Cuando un motor experimenta un desequilibrio primario, esto crea vibraciones de primer orden. Esto no es lo que es importante recordar. Lo que es importante recordar es que cuando tenemos vibraciones primarias, siempre ocurren como consecuencia de que la masa del pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cilindro. Ahora, mientras el motor está funcionando, el pistón acelera y desacelera constantemente, pero antes de entrar en el movimiento exacto del pistón, de la aceleración y desaceleración, lo que significa para las vibraciones del motor, primero debemos tomar una buena comprensión básica de los conceptos de aceleración, velocidad y fuerza. Aunque en el uso diario cuando decimos aceleración implicamos que estamos acelerando, en física, aceleración significa el grado de cambio en la velocidad. No importa si estás acelerando o desacelerando, lo que importa es el grado de cambio en la velocidad. ¿Qué tan rápido cambia su velocidad? Cuanto mayor es el grado de cambio de velocidad, mayor es la aceleración y mayor es la fuerza. Cuando conduces un coche y aceleras bastante, sentirás una fuerza actuando sobre tu cuerpo. Cuanto mayor sea la aceleración, mayor será el grado de cambio de velocidad, mayor será la fuerza que actúa sobre tu cuerpo. Pero también si decides frenar con fuerza, habrá una fuerza que actuará sobre tu cuerpo. Cuanto más fuerte frenes, más desacelere, mayor será el grado de cambio de velocidad, mayor será la fuerza que actúa sobre nuestro cuerpo. Entonces, si aceleramos y desaceleramos al mismo ritmo, si aumentamos y disminuimos la velocidad al mismo ritmo, la magnitud de la fuerza será la misma en ambos casos. Sin embargo, lo que se ve afectado por esto es la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza que actúa sobre tu cuerpo cuando aceleras es opuesta a la dirección de la fuerza que actúa sobre tu cuerpo cuando frenas con fuerza. Lo último que debes recordar cuando se trata de estos conceptos básicos es que la aceleración es el grado de cambio de velocidad, lo que significa que no importa qué tan rápido te muevas, si no cambias tu velocidad, la fuerza será cero. Por lo que podrías estar sentado en un coche viajando a 300 km por hora y si no estás acelerando o si no estás frenando, la fuerza que actúa sobre tu cuerpo será cero. Si la velocidad es constante, eso significa que no hay grado de cambio de velocidad y significa que la aceleración es cero, y la fuerza es masa multiplicada por aceleración y cualquier cosa multiplicada por cero es cero, y nuevamente puedes experimentar esto cuando conduces un coche. Si mantienes una velocidad constante, no sentirás ninguna fuerza actuando sobre tu cuerpo. La mejor manera de ver cómo la aceleración y desaceleración del pistón influye en las fuerzas generadas por el pistón es trazar el movimiento del pistón en un gráfico. De modo que en nuestro eje horizontal inferior, tengamos los grados de rotación del cigüeñal, comenzando desde el PMS y haciendo una revolución completa hasta que veamos el PMS nuevamente. Ahora, nuestro eje vertical es la fuerza generada por el pistón, y esta línea, la línea horizontal, representa la fuerza neta cero generada por el pistón. Esto es lo que queremos porque cuando hay una fuerza neta cero generada por el pistón que actúa sobre el motor, entonces tampoco hay vibraciones creadas por el pistón. Y la fuerza generada por un solo pistón durante una sola revolución del motor se ve así. Entonces expliquemos este gráfico. Obviamente la masa de nuestro pistón es constante, lo que significa que lo único que influye en las fuerzas generadas por el pistón es la aceleración, por lo que comenzando desde el PMS, desde el punto muerto superior, el pistón está completamente quieto. Por un momento muy breve de tiempo el pistón se para y comenzando desde el PMS se mueve hacia abajo, el pistón acelera con fuerza hacia abajo. En este punto la fuerza es alta porque la aceleración es alta. La aceleración es alta porque el grado de cambio de velocidad es alta. El grado de cambio de velocidad es alto porque el pistón comenzó a moverse desde velocidad cero y luego rápidamente alcanzó una velocidad muy alta. Continuando hacia los 90 grados de rotación del motor, podemos ver que el pistón llega a un punto donde la fuerza generada por el pistón es cero. Esto se debe a que en algún lugar alrededor de este punto, el pistón alcanza la velocidad máxima y mantiene esta velocidad máxima por un punto muy breve de tiempo. Debido a que hay una velocidad máxima, el pistón no acelera ni desacelera, lo que significa que la fuerza neta es cero.
Ahora, para que quede claro, en la mayoría de los motores el pistón alcanzará la velocidad máxima un poco antes de los 90 grados de rotación, pero con tal de simplificar, ignoraremos esto. Pero obviamente el momento de velocidad máxima dura un periodo de tiempo muy corto e inmediatamente después de esto el pistón comienza a desacelerar mientras se prepara para detenerse nuevamente en el punto muerto inferior. Debido a que ahora estamos desacelerando en lugar de acelerar, la dirección de la aceleración cambia, de la misma manera que cambia cuando pasamos de acelerar a frenar cuando conducimos un coche. La dirección opuesta de la aceleración está representada por un número negativo y, por supuesto, multiplicar un número con un número negativo da como resultado un número negativo, y es por eso que el cambio de dirección de la aceleración también cambia la dirección de la fuerza. A medida que el pistón alcanza el punto muerto inferior, puedes ver que la fuerza ejercida por el pistón sobre el motor alcanza su punto máximo tanto en el punto muerto inferior como en el superior. Una forma muy intuitiva de entender por qué y cómo sucede esto es simplemente tomar tu teléfono e intentar moverlo muy rápidamente hacia arriba y hacia abajo, así que muévalo una posición hacia arriba y luego muévalo hacia abajo lo más rápido posible para simular lo que está haciendo el pistón. Entonces, cuando llegas a la posición más alta de la carrera con tu mano y tu teléfono, tienes que cambiar de dirección rápidamente y mover el teléfono hacia abajo. Esto es lo mismo que hace el pistón en el PMS. Alcanza el PMS y luego el muñón lo tira con fuerza por el pasador del pistón para tirarlo hacia abajo y cambiar su dirección. Cuando haces esto con tu teléfono, puedes sentir que al intentar empujar el teléfono hacia abajo, tienes que superar la fuerza del teléfono, la inercia del teléfono, porque el teléfono quiere seguir viajando en la misma dirección. Quiere volar hacia afuera desde tu mano y seguir subiendo, pero debes superar esto con la mano manteniendo un agarre firme del teléfono. Y de la misma manera que el teléfono ejerce una fuerza hacia arriba en tu mano cuando lo obligas a cambiar de dirección, el pistón también ejerce una fuerza hacia arriba sobre el motor cuando cambia de dirección en el punto muerto superior. De hecho, el pistón quiere seguir viajando hacia arriba y chocar contra la culata, pero la biela tira de él por el pasador del pistón y lo tira hacia abajo, obligándolo a cambiar de dirección. Al igual que el teléfono, el pistón también tiene inercia y ejerce una fuerza en la dirección en la que viajaba antes de verse obligado a cambiar de dirección. Y si ampliamos nuestra gráfica, podemos ver que esto también está claramente representado en ella. La fuerza alcanza su punto máximo en el punto muerto inferior y superior cuando el pistón se ve obligado a cambiar de dirección, y aquí es cuando el pistón ejerce la mayor fuerza sobre el motor, lo que hace que vibre hacia arriba y hacia abajo mientras el motor está en marcha. Debemos recordar que la masa y las fuerzas creadas por el pistón no pueden ser contrarrestadas por el contrapeso del cigüeñal. Cuando el pistón está en el PMS, el contrapeso del cigüeñal sí se opone al pistón y puede contrarrestarlo. Pero tan pronto como cambia la posición del motor, por ejemplo cuando el motor está a 90 grados, podemos ver que el pistón y el contrapeso del cigüeñal ahora apuntan en direcciones diferentes, lo que significa que el contrapeso no puede anular las fuerzas generadas por el pistón. En cambio, el contrapeso solo anula la masa del muñón y el extremo de la biela, mientras que la masa del pistón solo puede ser cancelada por la masa de otro pistón. Por lo que para cancelar las fuerzas de nuestro único pistón en el gráfico, superpongamos otro pistón encima, pero el otro pistón hará lo opuesto a lo que hace nuestro primer pistón, por lo que tendrán la misma masa, lo que significa que tendrán la misma magnitud de fuerza, pero sus fuerzas serán en dirección opuesta, por lo que los dos pistones se cancelarán entre sí, lo que dará como resultado una fuerza neta de 0. Y lo que tienes aquí en este gráfico es un motor 2 en línea de 180 grados. Así que, como sabemos, en un 2 en línea de 180 grados, cuando un pistón cambia de dirección en el PMI, el otro pistón cambia de dirección en el PMS, lo que significa que están ejercitando fuerzas de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el motor, por lo que por supuesto las dos fuerzas se cancelan entre sí y la fuerza primaria neta o el desequilibrio primario en el 2 en línea 180 es 0. En contraste a esto, el 2 en línea de 360 grados tiene dos pistones que se mueven juntos, por lo que cuando dos pistones cambian de dirección juntos en el PMS, están haciendo lo mismo en el PMI, lo que significa que los dos pistones ejercen fuerzas de igual magnitud, pero también de igual dirección hacia el motor, por lo que en lugar de cancelarse entre sí, las fuerzas en realidad se acumulan, se duplican. Y por definición, esto es lo que es un par de fuerzas, dos fuerzas de igual magnitud, de dirección opuesta, desplazadas una distancia perpendicular. Y para visualizar los efectos de un par de fuerzas, puedes tomar cualquier objeto cuadrado y usar tus manos para aplicar dos fuerzas que sean iguales en magnitud, pero de dirección opuesta en los extremos del objeto, y verás que el objeto intentará girar. Y esto es exactamente lo que el par de fuerzas hace con el bicilíndrico en línea de 180 grados. En lugar de sacudirlo violentamente hacia arriba y hacia abajo, como lo hace el bicilíndrico de 360 grados, intenta sacudir el motor de esta manera.
Cuando se trata de vibraciones primarias del 2 en línea de 360 grados, se tienen que sacar mediante un diseño inteligente porque si se dejan desatendidas tienen el potencial de destruir el motor con el tiempo. Y la única forma de deshacerse de estas vibraciones es usar o un eje de equilibrado masivo o dos ejes de equilibrio para contrarrestar las fuerzas de los dos pistones. Y aunque esto elimina la mayoría de las vibraciones, es un poco indeseable porque agrega complejidad, piezas móviles, costo, peso y fricción en el motor. Cuando se trata de vibraciones del par de fuerzas en el 2 en línea de 180 grados, generalmente son menos evidentes para el conductor, especialmente si el motor no es una parte estresada del chasis. Y si el motor es lo suficientemente pequeño y no acelera mucho, a veces incluso podrías dejar estas vibraciones desatendidas. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes optarán por equilibrar las vibraciones del par de fuerzas del 2 en línea de 180 grados. En la mayoría de los casos en la práctica esto es un poco más fácil de hacer, son un poco más fáciles de sacar del motor en comparación con las enormes vibraciones primarias del motor bicilíndrico en línea de 360 grados. Entonces, ¿qué pasa con el 2 en línea de 270 grados? Bueno, cuando se trata de equilibrio primario, en realidad se encuentra en el punto medio entre el 2 en línea de 360 y 180 grados. Como sabemos, en el 2 en línea de 270 grados, un pistón sigue al otro 90 grados. Y de hecho, podemos trazar esto. Podemos superponer el segundo pistón encima del primer pistón en nuestro gráfico. Y como puede ver, las fuerzas no se están cancelando entre sí por completo. Son capaces de cancelarse entre sí solo parcialmente, lo que significa que cierto desequilibrio primario permanece. Y aunque el desequilibrio primario resultante no es tan malo como en el 2 en línea de 360 grados, todavía necesita corregirse para reducir las vibraciones. Ahora hablemos del equilibrio secundario, y cuando se trata del equilibrio secundario y las vibraciones de segundo orden que crean, son consecuencia de la relación entre el pistón y la biela, la relación geométrica de estos dos elementos. Ahora, cuando el motor está en el PMS, la biela obviamente está completamente vertical. Cuando el motor gira a 90 grados de rotación y a 270 grados de rotación, podemos ver que la biela ya no está vertical, ahora está en ángulo. Esto significa que la longitud de la biela en relación con el pistón y el cigüeñal cambia a medida que el motor está en marcha. Obviamente la longitud absoluta de la biela permanece igual. Si su biela se alarga, su motor probablemente esté tostado. Es una pieza sólida y metálica. Sin embargo, la longitud relativa en relación con el pistón del cigüeñal cambia. Entonces, cuando el motor gira del PMS a 90 grados de rotación, la biela se inclinará. Y mientras lo hace, a medida que se acorta, empujará hacia abajo el pistón una distancia adicional, acelerará el pistón y agregará aceleración sobre la aceleración ya existente del pistón. De la misma manera, cuando el motor gira de 90 a 180 grados hasta el punto muerto inferior, la biela volverá a asumir su posición vertical, lo que significará que desacelerará el pistón, lo empujará hacia arriba y tomará un poco de la aceleración principal del pistón. Obviamente, cualquier objeto puede ver solo una aceleración y solo puede tener un valor de aceleración. Sin embargo, para mayor claridad y comprensión del equilibrio secundario, observaremos la aceleración creada por el movimiento de la biela por separado de la aceleración general del pistón. Y esta aceleración y sus fuerzas resultantes también se pueden representar a nuestro pequeño gráfico y se ven así. Al observar este gráfico es una buena idea olvidarse del movimiento principal del pistón, el de subir y bajar. Solo piense en lo que la biela le hace al pistón, cuando acelera y cuando desacelera el pistón. Esto es lo importante. Y en este gráfico podemos ver que cada vez que la biela se endereza, cuando asume su posición recta, desacelera el pistón. Cada vez que la biela se inclina, acelera el pistón. En otras palabras, cada vez que un pistón se detiene, cuando alcanza el punto muerto superior o el punto muerto inferior, se desacelera, lo que significa que las fuerzas creadas por el equilibrio secundario apuntan de la misma manera a PMI y PMS, a diferencia de las fuerzas del equilibrio primario que apuntan en diferentes direcciones en el punto muerto inferior y superior. Obviamente las fuerzas secundarias son menores que las fuerzas primarias porque la aceleración creada por la biela es menor que la aceleración principal del pistón. Esto significa que si el motor no tiene RPMs o una cilindrada lo suficientemente altas, las fuerzas secundarias pueden quedar desequilibradas, se pueden ignorar.
Y este es el caso en la práctica con muchos motores de motocicletas porque no tienen una cilindrada muy alta y en la práctica las fuerzas secundarias no serán evidentes ni molestos para el conductor y no dañarán al motor. A pesar de esto, las vibraciones secundarias existen y son una preocupación de diseño cuando se trata del desarrollo del motor y en última instancia influyen en el carácter del motor. Ahora, los de 360 grados y 180 grados en realidad apestan en lo que respecta al equilibrio secundario y ambos apestan por igual. Y eso, bueno, el problema es que en ambos motores tenemos dos pistones que se detienen al mismo tiempo. Y como dijimos para el equilibrio secundario, no importa que un pistón se acerque al PMS y el otro se acerque al PMI, porque como sabemos, cuando el pistón se acerca al punto muerto superior o inferior, en ambos casos la biela está por alcanzar su posición vertical. Vuelve a estar vertical, lo que significa que cada vez que el pistón se acerca al PMI o PMS, la biela lo desacelera, lo que significa que las fuerzas secundarias siempre apuntan hacia arriba tanto en PMI como en PMS. Y como tenemos dos pistones en ambos motores, significa que las fuerzas secundarias en realidad se acumulan y aumentan el desequilibrio secundario. Y aunque las fuerzas secundarias no son tan fuertes, vale la pena deshacerse de ellas si el motor es lo suficientemente grande. Por ejemplo, este bicilíndrico en línea 800cc de 360 grados de BMW, que se puede encontrar en la serie F800, utiliza una biela de compensación y un oscilador para abordar las fuerzas primarias y secundarias. Y aunque se trata de un mecanismo inteligente y aunque Ducati usó algo similar en sus motores Supermono y algunos otros motores también usan bielas de compensación o sistemas similares, y aunque estos contribuyen en gran medida al equilibrio del motor, obviamente aún agregan mucha complejidad a las piezas móviles y la fricción en el motor. Entonces, ¿qué pasa con el equilibrio secundario del 2 en línea de 270 grados? Bueno, como dijimos en este motor, cuando un pistón se acerca al punto muerto superior o inferior, el otro pistón estará a la mitad de su carrera, lo que significa que cuando una biela está asumiendo su posición vertical, la otra biela asume su posición en ángulo, lo que significa que una biela está acelerando el pistón y la otra biela está desacelerando el pistón, lo que significa que las fuerzas de esta apuntan en direcciones opuestas, por lo que tenemos la misma magnitud de la fuerza pero en dirección opuesta, lo que significa que las fuerzas se cancelan entre sí y el 2 en línea de 270 grados tiene un equilibrio secundario perfecto. Pero nuevamente tenemos el mismo problema que con el equilibrio primario de los 2 en línea de 180, porque aunque las fuerzas son de la misma magnitud y dirección opuesta, hay un desplazamiento perpendicular entre ellos, lo que significa que los 2 en línea de 270 grados tienen un par de fuerzas secundarias. Pero como ya dijimos, las fuerzas secundarias son bastante pequeñas y el par de fuerzas suele ser casi invisible, lo que significa que la mayoría de los motores 2 en línea de 270 grados no necesitan ninguna ingeniería adicional para deshacerse del par de fuerzas secundario. Resumamos los equilibrios. Cuando se trata del primario, el de 360 grados es el peor, el de 180 es el mejor y el de 270 está en algún punto intermedio. Cuando se trata del secundario, el de 270 es el mejor y el de 180 y el de 360 apestan por igual. Entonces, ¿por qué es tan popular hoy en día un 2 en línea de 270 grados? Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, su desequilibrio primario no es tan malo y no es difícil de sacarlo del motor, y su equilibrio secundario realmente no necesita ninguna ingeniería en absoluto. Y aunque el equilibrio primario no es tan bueno como el de 180 grados, la mayoría de las investigaciones de mercado muestran que las pulsaciones creadas por el intervalo de encendido y el desequilibrio de este motor son realmente agradables para la mayoría de los consumidores. Otro factor es la banda sonora. Aunque el sonido del motor es algo muy subjetivo, la mayoría de los estudios de mercado muestran nuevamente que muchas personas prefieren la banda sonora sincopada desigual de un V-Twin, y esto es exactamente lo que un 2 en línea de 270 grados emula en gran medida. Pero el beneficio es que el 2 en línea no tiene los problemas de empaque de un bicilíndrico en V de 90 grados. Es mucho más fácil colocar dos cilindros uno al lado del otro dentro del marco de una motocicleta que colocar un bicilíndrico en V de 90 grados. Además de esto, es más fácil y económico de fabricar porque un motor 2 en línea puede usar una sola culata y un solo tren de válvulas, lo que también significa que tiene menos fricción que un V-Twin que necesita dos culatas y dos juegos de válvulas. Básicamente obtienes la banda sonora y la sensación de un V-Twin de 90 grados con la compacidad y rentabilidad de un 2 en línea. Otro beneficio clave de este motor es que nunca dos pistones se detienen al mismo tiempo, lo que significa que la velocidad del cigüeñal en un motor 2 en línea de 270 grados fluctúa menos que en los otros dos diseños de 2 en línea. Obviamente la velocidad del cigüeñal es más lenta en el punto muerto superior y en el punto muerto inferior porque aquí es donde el cigüeñal tiene que reducir la velocidad para adaptarse al cambio de dirección del pistón. Sin embargo, en el 2 en línea de 270 grados, un pistón siempre está a la mitad de carrera, lo que significa que la velocidad del cigüeñal no fluctúa tanto. Y el beneficio de esto es una entrega de parte más suave y uniforme que también le da al conductor la sensación de un control más directo del acelerador sobre el motor.
Y debido a que la velocidad del cigüeñal es más uniforme cuando el motor funciona, significa que este motor necesita menos masa en el volante de inercia para suavizar sus pulsaciones de potencia. Menos masa del volante de inercia significa menos inercia del motor, y esto significa que cuando sueltas el acelerador hay mucho frenado del motor y no necesitas frenar tanto con los frenos para reducir la velocidad de la moto, y esta es una sensación preferida por muchos pilotos. Los motores de 270 grados también desarrollan su par máximo más bajo en el rango de revoluciones, lo que hace que la moto sea más utilizable en condiciones del mundo real y la hace parecer más viva. En comparación con esto, los motores de 180 y 360 grados desarrollan su potencia máxima y su par más alto en el rango de revoluciones, por lo que es necesario acelerar más el motor para que la moto funcione. Como puedes ver, el 270 tiene muchos beneficios, lo que explica por qué es tan popular. Por otro lado, el motor 360, por ejemplo, tiene un equilibrio primario que puede crear un zumbido molesto que no gusta a muchos pilotos. Ahora bien, la ventaja clave de los motores 360 que explica por qué eran tan populares en el pasado es que los dos pistones se mueven juntos todo el tiempo, lo que significa que puedes alimentar a los dos cilindros con un solo carburador y usar un único sistema de encendido económico para encender ambos cilindros. Por supuesto, estos factores son mucho menos relevantes hoy en día con la tecnología moderna. Una de las principales desventajas del motor 360 es que tiene las mayores pérdidas de bombeo relacionadas con el cárter. Como puede ver, mientras este motor está en marcha, el volumen del cárter cambia dramáticamente y el motor tiene que trabajar en contra de esto porque tiene que constantemente comprimir los fluidos dentro del cárter. Por supuesto, esto afecta negativamente a la eficiencia y hace que sea más difícil para este motor alcanzar altas RPM. Por otro lado, el 2 en línea de 180 grados es un campeón cuando se trata de pérdidas de bombeo relacionadas con el cárter, porque mientras este motor está funcionando, el volumen del cárter permanece prácticamente constante, razón por la cual este motor tiene las pérdidas más bajas de este tipo y es por eso que se utilizan a menudo en motos que necesitan alcanzar una línea roja alta. Y ahí lo tienes, esas son las principales diferencias entre las tres configuraciones más populares del motor de 2 cilindros en línea. Espero que hayas disfrutado este video y lo hayas encontrado útil e informativo. Como siempre, muchas gracias por ver y te veré pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving for Answers en español.